Esta es una producción de Grupo Fórmula. Le adelantaba sobre la polémica acerca de las mañaneras. Hoy todavía en la primera plana del Universal viene una nota de Ariadna García que señala que el Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, discutirá y eventualmente aprobará hoy un acuerdo mediante el cual ordena al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de hablar sobre elecciones en sus conferencias matutinas. Lo anterior toda vez que implica la posible transgresión a los principios de imparcialidad y neutralidad de contenidos en el artículo 135 constitucional, con la finalidad de resguardar el principio de equidad en los procesos electorales federal y locales en curso. Señala el proyecto de acuerdo que será presentado tras una queja del PRD contra el mandatario. De viva voz la abogada Pamela San Martín, quien hasta hace muy poco fuera consejera del propio INE y una muy reconocida y prestigiosa especialista en procesos electorales y partidos políticos. Pamela, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ricardo. ¿Cómo estás? Saludos a tu auditorio. Pamela, ¿cuál tu punto de vista? ¿Qué dice la ley? Tienen que, como ya en su momento se suspendieron en algunos estados de la República la transmisión de las mañaneras cuando se estaba en un proceso electoral, tienen que suspenderse las mañaneras ahora a nivel nacional cuando de modo formal inicien estos procesos en abril, o es posible pedirle al presidente u ordenarle al presidente que no toque esos temas, que hable de otras cosas. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué dice la ley? Aquí tenemos que distinguir porque hay dos regulaciones distintas. Una es una regulación aplicable a todo momento y evidentemente mayormente exigible durante la celebración de procesos electorales, y otra regulación que corresponde exclusivamente a las campañas electorales. En el marco de las campañas electorales, la Constitución, el artículo 41 de la Constitución se fija en señalar que desde el inicio de la campaña electoral hasta que finalice la jornada electoral, todos los niveles de gobierno deben de suspender la difusión de propaganda gubernamental, salvo en materia de salud, protección civil en caso de emergencia. Esto, no tiene discusión desde el inicio de las campañas electorales. Ya. La discusión es si las conferencias son o no propaganda gubernamental. ¿Y la otra vía objeta a la que estás señalando? La otra cuestión son las reglas que aplican en todo momento, también entre las campañas electorales, pero en todo momento. Y esto lo que prohíbe es que los servidores públicos utilicen cualquier tipo de recurso público, cualquier, característica de su investidura para influir en la competencia política. La competencia se debe de dar entre los partidos y candidatos, y los servidores públicos están obligados a mantenerse al margen de la Constitución. Es decir, desde ahora, cuando se están celebrando las conferencias matutinas del presidente, pueden llevarse a cabo, por supuesto, pueden difundirse, por supuesto. Sin embargo, el presidente no puede hacer referencia, no puede hacerse partícipe de la discusión sobre las campañas, sobre la contienda electoral, sobre la contienda que debe de llevarse a cabo, insisto, entre los partidos políticos y candidatos. A ver, vamos a suponer que el presidente ya no vuelva a referirse a partidos o a coaliciones como lo ha hecho recientemente, que ha criticado la coalición de diversos partidos para efectos electorales. Pero si el presidente habla de determinadas obras de infraestructura, por supuesto que lo de la pandemia pues sí está ya contemplado en la ley, es un tema de salud que sí puede ser difundido, pero vamos a suponer que el presidente habla de obras logradas durante su gobierno. ¿Esto se interpretaría como una propaganda en favor de su partido, de Morena? Si fuera en una conferencia hasta antes del mes de abril, en la que se hace referencia a esto, es decir, fuera de las campañas electorales,
Él Sí. puede hablar de la cuestión que considere, los logros no se consideran, o digamos, el señalamiento de las acciones de gobierno, los logros de gobierno, no se consideran ahí una propaganda a favor, a menos que señale, bueno, como lo ha señalado, en los gobiernos, el PRI, el PAN, el PRD siempre han estado en un marco de corrupción. El pasado es un pasado de corrupción y ahora hacemos tal. Cuando estamos refiriendo la actuación de los partidos políticos en gobiernos anteriores, en contraste con el actual gobierno, me parece que estamos entrando en un terreno en el que sí se está buscando influir en la contienda electoral. No sé si me explico. A ver, entonces, para tenerlo muy claro, de aquí a qué fecha de abril el presidente puede tocar los temas que quiera y criticar a los partidos de oposición. En ningún momento puede hacer eso. En ningún momento. Esa es una prohibición que se tiene en todo momento. De aquí a abril se pueden llevar a cabo y difundir perfectamente las conferencias sin ningún problema, pero no puede influir, sus señalamientos, sus referencias no pueden ser en torno a la competencia político-electoral. ¿Y a partir de abril qué tendría que pasar? ¿La suspensión de las mañaneras? La suspensión de la difusión de las mañaneras. Lo que es propaganda gubernamental es la difusión de las mañaneras de forma íntegra, digamos. Eso es lo que constituye propaganda gubernamental y eso es lo que está prohibido. O sea, el presidente podría seguir haciendo sus conferencias, pero ya no con la difusión que se tiene ahora, porque es una difusión masiva. ¿A eso se refiere la ley? Exactamente. Es una difusión que, por ejemplo, ahora es retomada íntegramente por distintos medios de comunicación, que se difunde íntegramente por el canal de la presidencia en Internet, por distintas redes sociales. Eso es lo que ya constituye propaganda gubernamental y está prohibida su difusión desde el inicio de las campañas. Eso significa que el presidente no puede informar, que no puede llevar a cabo comunicación y que esta puede ser retomada por los medios de comunicación, para nada. Por supuesto que debe seguir informando, más aún si estamos hablando del marco de una pandemia, si estamos hablando del marco de la vacunación en torno a la pandemia, estamos en un momento en el que las ciudadanas y los ciudadanos necesitamos mucha información por parte de el gobierno y los gobiernos. Sin embargo, los ejercicios de propaganda gubernamental son los que no se pueden difundir. Pamela, en tu opinión, ¿es un asunto de legalidad, de constitución política de los Estados Unidos mexicanos, o es un asunto de ética pública, de ejercicio del poder? En un primer momento es un ejercicio de aplicación estricta de la Constitución y de la ley. Más allá de cualquier ética pública, lo que existe es una obligación de todo servidor público de cumplir con la Constitución y con la ley. Y en este caso hay disposiciones constitucionales expresas que regulan esto y a las que está sujeto tanto el presidente de la República como cualquier servidor público. Éticamente, llamaría la atención que estamos hablando de regulaciones que se incorporaron a la Constitución precisamente a partir del 2006, es decir, después de lo que ocurrió en las elecciones del 2006, que constantemente son cuestionadas por el actual presidente de la República, señalando que hubo un fraude, que hubo una clara intervención del presidente Fox, y por supuesto que hubo una clara intervención del presidente Fox. Tan es así que se modificó la Constitución para que esto no volviera a ocurrir, y por eso tenemos las reglas que tenemos hoy, las limitaciones que tenemos hoy, para que no puedan ser ni los recursos privados ni los recursos públicos los que definan el resultado de una elección, sino que esto derive del voto libre e informado de todas y todos nosotros a partir de la información con la que contamos de las opciones políticas que están en competencia. Sabes que este espacio siempre ha estado y seguirá estando abierto para ti. Por ahora nos quedan un par de minutos y te debo preguntar, ¿qué le responderías al presidente cuando afirma que la actitud del INE es de intolerancia y un atentado a la libertad de expresión del propio presidente? El presidente
presidente de la República y todos los servidores públicos están sujetos a las reglas y a las limitaciones constitucionales. La limitación constitucional a que los servidores públicos influyan en la competencia es una garantía democrática de las ciudadanas y de los ciudadanos, precisamente para la celebración de elecciones libres, pacíficas y auténticas. Es el presidente y todos los servidores públicos están obligados a cumplir con estas reglas, y no se trata de coartar las libertades. Se trata de que las libertades se ejercen en el marco de las propias reglas establecidas en la Constitución Política de México. Pamela San Martín, especialista en procesos electorales y partidos políticos. No sé si hay algo más, nos queda un minuto que quieras puntualizar que no te haya preguntado. Me parece que estamos en un momento en el que esta no debiera ser la discusión. El presidente de la República ha hecho constantemente señalamientos en torno a la necesidad de la celebración de elecciones verdaderamente democráticas, pues cada uno de los actores tienen que contribuir para que esto se lleve a cabo. El INE tiene una obligación de hacerlo cumplir, pero también hay una obligación por parte de los distintos actores. En el pasado, estas tampoco se han cumplido, no se han cumplido. Ha buscado haber injerencia por parte o desde los servidores públicos en las elecciones, por supuesto que sí, en las distintas administraciones anteriores. Pero sí, eso no cambia el que sea exigible que estas elecciones se lleven a cabo en los términos que mandata la Constitución. Pamela San Martín, ha sido muy aleccionador escucharte. Yo estoy profundamente agradecido contigo. Hasta pronto, hasta siempre. Gracias, Ricardo, y nuevamente saludos a tu auditorio. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.